La teoría de las particiones trigonométricas de la cuerda. Con esta teoría podemos generar ondículas para altas frecuencias o para altas potencias. Eh, Utilizando esta metodología también podemos crear el gráfico del experimento de la doble rendija. Observen algo interesante. Yo tengo aquí el plano con las variables f, que es la frecuencia, t, que es el tiempo, p son las particiones trigonométricas de la cuerda y r sub 0 es el radio inicial o su amplitud, k son las torsiones o giros y n es la potencia del radio. Observen la gráfica color verde, ahí están todas las gráficas de las diferentes funciones como el radio en función de la frecuencia, tanto sus coordenadas del radio eh, en función de la frecuencia de su coordenada X, tanto como de su coordenada Y. Observen este gráfico verde que al lado derecho aparece la E, que es la función polar de esas tres ecuaciones que están ahí. Observen que está E aquí a su lado derecho. Es un punto. E es un punto. Entonces, es bien interesante observar lo que ha sucedido con este gráfico de la función polar. Por eso he dicho que la teoría de las particiones trigonométricas de la cuerda ofrece la oportunidad de analizar gráficos o funciones que en algún momento se convierten en un punto, en una línea o en una línea curva o en una combinación, etcétera. Es bien interesante lo que sucede cuando estamos analizando esta teoría. Bien, vamos a mover manualmente las variables. Vamos a cambiar a n igual a 1 para que observen las ondas que se generan. Y vamos a cambiar acá la constante k a 2 para que vean que son las ondículas que hemos estado realizando en otros videos. Cuando k es igual a 3, observen, cuando k es igual a 4, cuando k es igual a 5 también, veamos las ondículas. Ahora voy a cambiar la potencia para que observen cómo se transforman estas ondículas en el gráfico de el experimento de la doble rendija. Observen. Observen. Vamos a cambiar K a 1, a 2, a 3. Observen los gráficos que se han generado para cada una de las componentes. Esta es la componente Y y la componente X. Recuérdese que están elevadas al cuadrado ambas componentes, tanto X como Y, como R. O sea, es R al cuadrado igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Por eso están escritas las ecuaciones en la parte inferior de la pantalla izquierda. Y podemos ver cómo se ha generado el gráfico del experimento de la doble rendija. Observen, cuando la partición es 2. Voy a cambiar el radio. Observen lo que sucede el radio. Cómo se incrementa el tamaño. Observen si el radio es una raíz cuadrada de 2 sobre 2. Lo mismo cuando n, su potencia, es una raíz cuadrada de 2 entre 2. Observen los gráficos que se forman al hacer esos cambios en la ecuación. Observen. Si cambiamos su potencia, cómo se transforman los gráficos en otro tipo de gráficos, pero que también finalmente son ondículas.
Observen cuando cambio acá. Vamos a dejarlo en la potencia 2 siempre. Bien, vamos a activar los deslizadores en automático para observar lo que sucede con estos gráficos. Vamos a activar la variable K. Vamos a activar la variable T, que es el tiempo. Vamos a activar la variable P, que son las particiones trigonométricas de la cuerda. Cuando dejamos caer una piedra en el agua, se generan ondas concéntricas. Si dejamos caer una segunda piedra cerca de la primera, se generan ondas concéntricas, las cuales al final generan el patrón de interferencia de las ondas. Estas ondas aumentan su potencia, de su frecuencia también. Se puede aumentar debido a la cantidad de ondas y a la interferencia que se está generando en el patrón de interferencias. ¿Qué sucede si cambiamos a n con el valor de 3? Observemos lo que sucede cuando n es 3. Esto es lo que sucede cuando n es el valor 3. Se crea una gran variedad de gráficos, de ondículas, de ondas diferentes en sus curvas paramétricas, muy interesantes. Igualmente, con esta metodología podemos cambiar el valor de n a 4 y observar lo que sucede con sus gráficos.
Vamos a colocar en automático las variables para que observemos qué sucede cuando n es igual a 4. He activado t, el tiempo, para que observen lo que sucede con n igual a 4. Bien, igual vamos a analizar a n igual a 5, la potencia 5 de estas ondas del gráfico del experimento de la doble rendija. Observen el gráfico que se ha generado cuando n es igual a 5. En este momento tengo p igual a 0 y si lo activo, GeoGebra se vuelve muy lento, es bien difícil que el video avance, por lo tanto en este momento lo tengo p igual a 0. Pero igualmente lo vamos a cambiar para que observen lo que sucede con sus gráficos. Ahí he cambiado las particiones trigonométricas P de la cuerda a 1. Observen cómo se comporta sus gráficos. Lo voy a hacer manualmente para que el video se pueda ver bien y avanzar, ya que en automático se vuelve lento GeoGebra por la gran variedad de cálculos que utiliza el programa. He cambiado a P igual a 2. Observen lo que sucede cuando las particiones son 2 y la potencia es 5. Voy a tratar de colocar P en automático. Recuérdense que los deslizadores representan el dominio de cada variable. En este momento uso dominios pequeños porque entre más grandes son los dominios, más lentos se vuelven los cálculos que utiliza GeoGebra por la gran variedad de variables y valores.